Hola amigo, qué placer estar con ustedes. Este es un momento de gozo, de alegría y yo digo de mucho entusiasmo, porque a pesar de que el mundo está convulsionado, nosotros tenemos fe, esperanza y alegría. ¿Por qué? Se van a dar cuenta a través del tema. Dios cambia decretos para salvar a su pueblo, sin importar la circunstancia que viva su pueblo. Es por eso que quiero de manera especial saludar a aquellos que nos ven por todos los medios, especialmente 3ABN Latino, Hope Radio y iglesiaadventistadigital.org. Déjenme compartir con ustedes hoy lo que Dios nos trae a través de su palabra. Y voy a ubicar el libro de Esther, capítulo 3. Y vamos a movernos entre el versículo 8 y el versículo 13. Y luego vamos a pasar a otros capítulos. Como dicen los camarógrafos, vamos a hacer un paneo a través de la Biblia. Dice el versículo 8 del capítulo 3. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas tus provincias. Y ese pueblo, mire lo que está diciendo. Esto, cuando yo leo esto me estremezco. Dice, este pueblo tiene leyes diferentes de las de otros pueblos y no guardan las leyes del rey. Pero también está diciendo algo bastante terrible. Y de nada beneficia al rey dejarlos vivir. Esta es una sentencia. Esta es una amenaza contundente. Si hoy el mundo está en crisis, imagínense cómo estaría el pueblo. Déjame recordárselo textualmente. Lo que dijo Amán. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y dice, sus leyes son diferentes de las leyes de los otros. Y de nada sirve para el rey que lo dejes vivir. En otras palabras, dejarlos con vida. A mí me está diciendo este pasaje que hay una amenaza de muerte. Y estamos hablando del pueblo de Israel. Pero mire cómo sigue el relato según este hombre llamado Amán. Versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos. En otras palabras, muerte. Pero este hombre va a recompensar al rey. En el mismo versículo. Dice, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Amán no sabe cómo decirle al rey, todo está listo. No sabe cómo convencer al rey para que no vaya a retroceder en la iniciativa mortal. Una trama que es muy diabólica en el término. Pero Amán no se da cuenta que Dios también tiene los ojos colocados sobre su pueblo. El versículo 10 dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, versículo 11, la plata que ofreces sea para ti y lo mismo el pueblo. Haz con ellos lo que tú quieras. En otras palabras, lo que te parezca. Cuando él está diciéndole a Amán esto, yo me imagino que Amán se empoderó de lo poco que tenía, del poquito de poder que tenía, pero ahora se siente como otro segundo al mando. Y entonces su enemistad, su enojo, su rabia lo va a cargar con todas hacia el pueblo. Pero tú debes estar pensando lo que yo también me imagino. ¿Qué estaría pensando Dios con su pueblo?
Vamos a los siguientes versículos, versículo 12. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mismo momento. Y dice que al traer los escribanos allí, hicieron conforme a lo que Amán había pedido. Eso es lo que está resumiendo el versículo 12. Pero qué triste. Cuando yo leo el versículo 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. No dejaron ni un sitio sin que la información llegara. Con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos. Y no excluyen a ninguna edad, en nada. El pasaje dice jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. O sea que era el día de luto, el día de la catástrofe. Y colocaron hasta el día, dice aquí el versículo 13, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y algo que yo quiero que ustedes subrayen. Dice, y de apoderarse de sus bienes. Hay intereses también aquí. El libro de Esther tiene para mí capítulos que enmarcan una verdadera escatología con respecto al tiempo final. Y ustedes me escuchan muchas veces hablar de la palabra escatología. ¿Por qué hablo de escatología? Hablo de escatología porque el término tiene que ver con los tiempos finales. En otras palabras, lo que sucede en el pasado se proyecta al futuro con un cumplimiento prácticamente exacto. Esto es lo que está diciendo. Y cuando yo leo este pasaje, yo no puedo dejar de pensar en la escatología del tiempo del fin y la iglesia adventista del séptimo día en el tiempo final. No puedes leer esos capítulos sin proyectarte en las profecías finales. Y lo voy a llevar al conflicto de los siglos más adelante para que se den cuenta que aquí hay una escatología. En el capítulo 3, versículo 8, lo que dice Amán al rey Asuero es bastante comprometedor. Es exactamente lo que el conflicto de los siglos está diciendo, refiriéndose a la iglesia adventista en los últimos días, refiriéndose al pueblo de Dios. Si ustedes se detienen a ver lo que Amán le dice a Asuero, es lo siguiente. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sus leyes, dice aquí, son diferentes. Son diferentes a las otras leyes de los pueblos. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey de nada le beneficia el dejarlos vivir. Esto es un argumento que cualquier gobernador lo piensa. El gobernador que tiene el poder de ejecutar sus acciones. O mejor, que tiene la libertad. Porque no todos los gobernadores podrían hacerlo. Pero en este caso estamos hablando de emperadores que tenían la última palabra. Y que no había detrás de ellos un congreso, un senado, un parlamento, una cámara legislativa. No había derechos humanos allí. No había nada que pudiera alinear al rey. Era lo que el rey dijera, le placiera, era lo que se hacía. Por lo tanto, cuando él dice, no le sirve al rey dejar vivir a estas personas, el rey tiene la decisión de decir sí o no. Pero voy a llevarlo a que ustedes vean la aplicación en una página especial, o mejor, en una cita especial. Testimonio para la Iglesia, en la página 425, en el párrafo 3. Miren lo que dice. El decreto
que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que se promulgó en el tiempo de Asuero contra los judíos en el tiempo de la reina Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Y Mardoqueo era alguien que tenía carácter. Mardoqueo sabía lo que tenía que hacer. Por lo tanto, Mardoqueo no se iba a dejar bajo ninguna circunstancia amedrentar, pero tampoco ahora estaba en una contienda porque Amán tenía el poder. Pero Mardoqueo estaba de las manos del que todo lo puede. Mardoqueo tenía sus manos entrelazadas con el Omnipotente. Y aunque él fue amenazado de esa manera, está diciendo la Biblia que según Amán no deberían vivir ese pueblo, deberían ser exterminados. Y el decreto dice que así como sucedió para ellos, va a suceder para nosotros también en el tiempo final. O sea que la iglesia adventista tendrá el mismo problema. Pero analicemos qué hizo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo de Dios frente a esa situación, a esa crisis? Porque esa crisis lo vivimos a cada instante. Hoy mismo, si tú miras a un pueblo convulsionado, es este mundo. Más de 180 países en confusión por una pandemia. Y la gente está aterrorizada. Hoy salí y las calles están vacías. Y no salí por rebeldía. Salí porque tenía que comunicarte a ti esto. Porque tenía el compromiso moral de darte aliento, de traer una confianza a mi pueblo. Porque los decretos no son el final de nuestras vidas. Los decretos, el poder de Dios está para cambiarlos, aunque venga en contra de nosotros. Por lo tanto, lo que quiero ahora en la Biblia es ver qué fue lo que hicieron, o mejor, qué fue lo que hizo el pueblo en ese tiempo de crisis. Y voy a entrar a analizar algunas cosas que el pueblo hizo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho Amán, la Biblia dice que él rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por toda la ciudad clamando con amarga angustia o con clamor de tristeza. Mardoqueo sentía que su pueblo había sido sentenciado a muerte. Mardoqueo ahora veía que todas las informaciones en todas las provincias del reino habían llegado y habían colocado la fecha de exterminio. Y ahora Mardoqueo entra en una situación, angustia hay, porque somos humanos. Temor, somos humanos. Pero no podemos bloquearnos. Tenemos una línea directa con el cielo. Tenemos a alguien que en momento de crisis, cuando sabe que su pueblo está en crisis, se levanta. Y ese alguien se llama Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice que cuando el pueblo está en crisis, Miguel se levanta. Y se levanta para hacer sentir a su pueblo que no está solo. Sin embargo, Mardoqueo lo que hace ahora, apela a su sobrina y a una persona que él había criado. Y ahora era reina. Por eso su nombre Esther. Y le dice Mardoqueo en el versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y una pregunta que le hace:
¿quién sabe que para esta hora habéis llegado al reino? Y esa pregunta de Mardoqueo me lleva a detenerme en la experiencia de la manera como Dios maneja las cosas. Dios sabía que su pueblo en el futuro iba a entrar en una crisis. Dios sabía que su pueblo iba a ser sentenciado. Y Dios movió las fichas antes de que esto sucediera. Y Esther llegó al reinado. Y llegó a ser una mujer muy importante. Entonces, ¿qué hace Esther? Esther dijo que respondieran a Mardoqueo lo siguiente. Versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y vayan, ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Miren la estrategia. Aquí no se pusieron a llorar, aquí no se pusieron a lamentarse, aquí no se pusieron a gritar, aquí no se pusieron a morirse antes de tiempo. Aquí buscaron estrategias y es lo que el cristiano debe buscar en tiempos de crisis. Ella ordenó que ayunaran, que oraran y que ella misma iba a hacer con todos sus asistentes, con todas sus asistentes. Y se pusieron a orar, dice la Biblia, por 3 días. Y entonces Esther se decide para entrar, porque no podía entrar Esther a donde el rey sin haber sido anunciada. Y que el rey hubiera abierto el panorama o la facultad para que ella entrara. Tenían un sistema de que él extendía su cetro. Entonces la reina no moriría, entonces entraba. Pero si ella se presentaba a la casa del rey o al palacio del rey y luego el rey la miraba y el rey no extendía el cetro, era muerta. La mataban de inmediato. Por eso ella dice, bueno, oren, hagan todo lo que tengan que hacer. Yo voy a ayunar también porque voy a entrar a ver al rey. Y aunque no es conforme a la ley entrar sin el permiso, pero si perezco, que perezca. ¿Qué hay aquí? Aquí hay carácter. Aquí hay una actitud definida. Hay alguien que cree en Dios, pero también es osada en su fe. Los cristianos tenemos que ser osados. Los cristianos tenemos que tener la confianza plena. Versículo 17. El versículo 17 dice que entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther mandó. Resulta que mientras el pueblo estaba orando, ayunando, Dios desveló al rey Asuero, que no pudo dormir en toda la noche. ¿Cómo trabaja mi Señor? ¿Cómo trabaja Jesús? ¿Cómo trabaja nuestro Padre Celestial? Cuando el pueblo estaba orando, ayunando, clamándole al cielo, Dios lo que hace es coger a Asuero, despertarlo, desvelarlo, y cuando lo desveló, Asuero comienza a hacer análisis de la historia. Y entonces, ¿qué hizo Asuero? Asuero fue y pidió que le trajeran el libros de la cronología, libros donde daba toda la historia. Y fue una estrategia de Dios para que el rey pudiera exaltar al judío Mardoqueo, que sin justa causa había sido sentenciado a muerte. El rey estaba siendo también, yo diría, engañado, porque el rey no sabía lo que había escrito. O mejor, había decretado y no sabía la trama que había detrás de eso. Por lo tanto, el rey, sin que supiera, sin que se diera cuenta, él mismo había caído en la trampa de Amán para firmar el decreto de muerte para el pueblo de Dios. Si nosotros vamos al capítulo 6, los versículos 1 al 10 del libro de Esther, usted se va a dar cuenta lo que sucede. Fue una estrategia que Dios había colocado.
El versículo 1 dice lo siguiente, que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyesen delante de él, que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron, dice el versículo 2, que entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y otro eunuco que se llamaba Teres, dos eunucos del rey, y eran personas que hacían parte de la guardia del rey de la puerta. Eran gente que supuestamente debían ser confiable, pero ellos habían procurado poner mano en el rey para matarlo. Y aquí es donde nosotros miramos cómo hay cosas que hay que actuar con dignidad, con criterio, cuando se toque hacer las cosas. El versículo 3 dice, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo para con este hombre Mardoqueo? Y respondieron los que estaban allí, los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él, rey, nada. Entonces, dice el versículo 4, que el rey dijo, ¿quién está en el patio? Buscó el rey para mirar la estrategia, cómo resolvemos este problema. Recuerden, tengan en mente, el pueblo está amenazado, está sentenciado, hay un decreto de muerte, de exterminio para el pueblo. Y Mardoqueo también está en vilo, va a ser muerto. Y resulta cuando él preguntó, ¿y quién está? Dijeron, en el patio está Amán. ¿Y sabe a qué había venido Amán? Amán estaba en el patio exterior de la casa del rey y había venido para hablar con el rey, para que le permitiera colgar en la horca a Mardoqueo. Ya tenía la horca preparada en su casa. Entonces él se adelantó y vino todavía en la oscuridad para hablar con el rey, para que al otro día pudiera estar hecha su estrategia realidad. Y cuando los siervos le dijeron al rey que ahí estaba Mardoqueo, le dijo el rey, dile a Mardoqueo que pase, que entre. Mire cómo Dios trabaja, cómo Dios cambia los decretos. El versículo 6 dice que entonces entró Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán, bueno, ¿a quién en su corazón? ¿A quién podrá más honrar al rey que a mí? Qué convencimiento, ¿no? Y muchos caemos en eso. Aprendamos la lección. ¿A quién desearía el rey honrar más que a mí? Si soy un hombre, el segundo de su mando. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real en que el rey se viste o con el que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta sobre la cabeza del rey. Cuán osado esa mano. Él pensaba dar pues toda, como dicen, botar la casa por la ventana, es nuestro dicho. Y Amán dijo, voy a empoderarme de todo. Nadie ha hecho algo así con ese hombre. Pero él pensaba que era para él. Versículo 9, aquí viene la sorpresa. Pero Amán sigue diciendo, y den el vestido y el caballo, y en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, en otra palabra, más importante, que vayan por la plaza y vayan diciendo todo lo que el rey quiere decir. Así se hace con el hombre, con el varón a quien el rey quiere honrar.
Y toda esa historia, toda esa película estaba en la mente de Amán pensando que era él. Yo me imagino a Amán diciendo, vine a pedirle al rey para colgar a Mardoqueo, pero ahora salgo yo honrado también. ¿Cómo estoy de bien? Sin embargo, por la misma plaza, y yo quiero que ustedes escuchen aquí, por la misma plaza por donde había pasado Mardoqueo, hijo de Dios, clamando con angustia, llorando amargadamente por el decreto de exterminio de su pueblo y por su vida. Ahora Dios cambia la situación de tal manera, bendito sea el nombre de Dios, que por el mismo lugar donde él pasó llorando, clamando, ahora pasaría con un júbilo, clamado por el hombre de confianza del rey y pregonándolo por todas las plazas o por la plaza más importante de Susa. Y así manda que se haga el rey al hombre a quien él quiere honrar. Y miren cómo Dios hace las cosas. Se lo voy a leer en el versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, Amán, toma el vestido y el caballo, como tú lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta en la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¡Qué tremendo yatagán! ¿Cómo se sentiría Amán? Fue como un golpe que vino de Dios a su corazón a decirle, mi hijo que iba a ser aplastado, mi hijo que iba a ser arruinado, ahora lo levanto, lo exalto y eres tú el que vas a pregonar su gloria. Bendito sea Dios. Dios cambia los decretos de muerte para victoria cuando estamos con Él. Qué interesante es eso. Cuando leo la Biblia me encanta la manera como Dios cambió la afrenta y la maldad que tramó Amán contra Mardoqueo para darle la victoria, para hacer que él pudiera ser colocado como Dios manda. En la horca que Amán había preparado para colgar a Mardoqueo, un hijo de Dios, Dios libró a su hijo e hizo que colgaran a quien deseaba el mal para su pueblo. Y lean lo que dice el versículo 7. El capítulo 7 y el versículo 10. Dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. Estimados hermanos y amigos, los problemas que nos llegan, las dificultades que nos visitan, yo diría las amenazas que este mundo se encuentra por diferentes cosas, no debe temernos, no debe darnos temor. Cuando tú y yo estamos en las manos benditas de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial. Cuando Esther intercedió ante el rey por su pueblo, Dios cambió su tristeza en alegría. Así como puede cambiar todas las cosas que suceden en el seno de tu hogar, en el seno de tu trabajo o en cualquier lugar. Yo quiero decirte hoy, tú que me escuchas, no importa a dónde te veas abocado con las amenazas. No importa la situación en que estemos viviendo. No importa cómo el mundo presente las cosas. Tú y yo tenemos una certeza, tenemos una seguridad, tenemos, yo diría,
un valor tan grande en reconocer a Dios como nuestro protector. Y eso la Biblia nos lo presenta, y la Biblia nos muestra las cosas, cómo Dios cambia las cosas. Vamos a movernos un poco al capítulo 8 del libro de Esther, y usted se va a dar cuenta al movernos del capítulo 8. Vamos a tomar los versículos 15 al 17. El versículo 15 dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco. Gloria a Dios. Quien estaba sentenciado a morir, quien estaba sentenciado a ser exterminado, quien estaba sentenciado al ridículo. Ahora Dios lo saca del ridículo y lo pone en la realeza. Así actúa Dios con sus hijos. Así cambia Dios las cosas. Así actúa Dios con su pueblo. No debemos temer. Por nada debemos temer. Porque Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo. A Dios no se le escapa nada. Y cuando yo leo aquí en la Biblia estas cosas, no puedo evitar emocionarme. Discúlpenme, pero esa emoción proviene de lo que Dios presenta a su pueblo. Lean conmigo el versículo 15. A alguien que estaba sentenciado a muerte, a alguien que estaba para ser arruinado, a alguien que estaba para ser exterminado. Dice el texto: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro en su cabeza, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró, se regocijó, como Dios cambia el decreto de muerte por victoria con su pueblo y con sus hijos. Como Dios nos saca del lodo cenagoso, nos saca del cautiverio para darnos la libertad. Vamos al versículo 16 del mismo capítulo 8. El versículo 16 dice: y los judíos tuvieron luz y alegría. Gloria a Dios. Así estoy yo ahora. Y gozo y honra tuvieron los judíos. No es para más. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y placer. Y déjame te digo algo que no puede escaparse. Del mismo versículo, la mitad del versículo, dice: y muchos judíos, o mejor, muchos entre los pueblos, la gente que no era judío, querían hacerse judíos y se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Mire que el pueblo de Dios aplastado, sentenciado a muerte para ser exterminado, ahora el pueblo quiere ser judío. El pueblo quiere cambiar, quiere pasarse al judío. ¿Cómo cambia Dios una amenaza de muerte por un júbilo cuando el pueblo depende de Él? Cuando sus hijos dependemos de Él. Cuando sus hijos nos aferramos, nos conectamos con Él. Dios cambia los decretos de muerte por júbilo y victoria. Ellos buscaron a Dios y Dios les resolvió su problema. El día en que estaba el decreto para el exterminio de todos los judíos, Dios cambió su muerte en victoria sobre sus enemigos. Y el que iba a ser ahorcado, Mardoqueo, iba a ser ahorcado, ahora llegó a ser el segundo del reino. Así es que Dios opera. Así es que me gusta cómo opera Dios. ¿Por qué temer? Por eso yo le dije a ustedes que esto es una escatología. ¿Por qué le digo que es una escatología? Le repito el pasaje. Testimonio para la iglesia. Tomo 5, página 425, párrafo 3. Dice: el decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios
será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. ¿Sí me escucharon? Lo que quiere decir aquí el pasaje, la cita, es que así como Dios salvó al pueblo de Israel de la muerte, de la sentencia, del decreto de muerte, Dios salvará a su pueblo en el tiempo del fin, de la muerte a la vida. Y recuerden que Mardoqueo fue sacado de la amenaza de muerte, de sentencia de muerte, y vino al reino. Este pueblo será sacado de la persecución, del decreto de muerte, y ser liberado, y irá derecho al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Qué tremenda emoción me da saber de los planes de Dios. El pueblo de Dios ha vivido tribulaciones, ha vivido situaciones terribles, más que el coronavirus. Y de todas las cosas, Dios lo ha librado. La historia se repite. Lo que vivieron los líderes del pueblo de Dios en el pasado, lo vivirá el pueblo de Dios en los últimos días, en el tiempo del fin. Y yo diría mejor, en el fin del tiempo, porque ya hemos avanzado el tiempo del fin. El argumento de Amán se repetirá en el fin del tiempo. ¿Qué dijo Amán? En el capítulo 3 que leímos, versículo 8, Amán dijo: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Cuando se decrete la obligatoria ley dominical, la no obediencia a esas leyes generarán un decreto de muerte. Y ese decreto de muerte viene para la iglesia, para el pueblo de Dios. Se expedirá un decreto contra todos los que santifiquen el sábado, que los declaren merecedores de las penas más severas, y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los maten. Conflictos de los siglos, página 601. Pero así como lo hizo Dios en el pasado, intervendrá por su pueblo. Y en los últimos días podemos gustar el gozo de poder ser hijos de Dios, parte de este pueblo. La ira de hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifiquen el sábado del cuarto mandamiento. Y al fin, un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Profetas y Reyes, página 376. Pero quiero decirle hoy, y quiero que me escuchen de manera especial, por más que un decreto general haya sido fijado en todos los observadores de los mandamientos de Dios para ser muertos, aunque los enemigos se adelanten al decreto y quieran quitarnos la vida, la Biblia dice que ninguna espada levantada, forjada contra ti prevalecerá. Gloria a Dios. Ustedes lo pueden buscar en Isaías capítulo 54, versículo 17 y Jeremías 1:19. Ninguna espada prevalecerá, será fuerte contigo. Y déjame decirte lo que dice el conflicto de los siglos en la página 689. Dios tiene un cordón de ángeles poderosos en torno de cada fiel. ¿Qué me está diciendo? Que debemos ser fiel al Señor. Me está diciendo que debemos estar asidos de sus manos. Me está diciendo que la fidelidad es recompensada. Eso es lo que me está diciendo. Dios tiene ángeles. Dice, cordón de ángeles poderosos en torno a cada fiel.
Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerzas, estacionados en torno de los que guardan la palabra de Dios, la paciencia de Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios. Dice ángeles poderosos allí alrededor de nosotros. Y dice que con ternura y simpatía los ángeles han presenciado la angustia de su pueblo, de sus hijos, de los hijos de Dios. Y han escuchado sus oraciones y aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro. Gloria a Dios. Ay, mi Dios. Como dice el salmista, ¿en quién confiaré? No podemos olvidar de esto. Yo quiero decirte que nunca las amenazas nos pueden intimidar. Nunca los problemas te pueden agobiar. Nunca las dificultades pueden darte depresión. Nunca, por lo muy grande que sea el problema, puedes sentirte que estás solo, sola, abandonado, abandonada, porque no es así. La Biblia es clara y el espíritu de profecía es clara. Y hay una pregunta que tú lo puedes responder. ¿Se olvidó Dios de Elías cuando Jezabel pedía su cabeza? No. Nunca se olvidó. Se olvidó, esa pregunta también debes tú responderla. Se olvidó Dios de Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura. No, Dios envió ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Nosotros tenemos ángeles en torno a nosotros. Tenemos ángeles que vigilan tu vida. La historia nos confirma que Dios nunca se olvidará de ti. Aunque el mundo se vea amenazado con todas las epidemias, mantén tu confianza en Dios. Que todas las cosas que han pasado, que pasan, que Dios te sacará de allí. No temas bajo ninguna circunstancia. La Biblia ha sido clara. Y Dios dice, ¿se olvidará una madre de sus hijos? Y Él responde, nunca. Y aunque ella se olvide, ¿qué está diciendo? Yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Tú estás en las córneas de Dios. Tú tienes un lugar especial en los afectos de Dios. Tú tienes un lugar especial en todos los cuidados de Dios. Y Dios no te va a dejar bajo ninguna circunstancia abandonado, abandonada. Dios ha hecho toda la provisión para tu vida. Dios ha hecho todas las provisiones habidas y por haber. Y aunque el enemigo quiera ponerte traba y pueda colocarte las estrategias, nunca irán por encima de Dios, porque Dios ya ha movido la ficha. Y tú y yo podemos tener la certeza, la seguridad, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero invitarte a conectarte más con Dios y a depender de Él, y verás lo hermoso que es estar en su presencia. Quiero que tú sientas que los decretos de muerte no es el final para el pueblo de Dios, porque Dios tiene 1000 maneras y 1000 movidas. Cuando Esther y Mardoqueo recibieron de primera mano el decreto de exterminio, sintieron dolor, sintieron angustia, porque es natural, pero no se quedaron en un espíritu de abandono.
No se quedaron allí en una depresión, sumidos en una depresión. Ellos sabían que había alguien que velaba sus sueños. Ellos sabían que había alguien que podían ellos clamar. En el tiempo de Egipto, Dios dijo: he oído su clamor, he visto sus lágrimas, he visto sus sufrimientos. Cómo los egipcios arrancan a mi pueblo el dolor. Descenderé. Dios siempre estará dispuesto a defender y a descender cuando tenga que descender. Porque Dios nunca olvida a su pueblo. Ahora, déjame decirte, has hecho los preparativos para ser parte de ese pueblo de Dios. Tú puedes decir: sí, pero estamos iguales. Sí, ahorita no podrás ver la diferencia. Cuando Mardoqueo recibió la sentencia de muerte y todos los comunicados llegaron a las provincias, la gente no quería ser judíos y tenían lástima por el pueblo de Dios. Pero llegó ese momento tan esperado, que cuando Dios cambia las cosas, cuando Dios interviene por su pueblo, de la manera como Él lo sabe hacer, de una manera tan exquisita, de una manera tan impecable, de una manera tan inimaginable, el pueblo de Israel, el pueblo judío, cambió su estatus al punto que todas las personas querían ser judíos. Gloria a Dios. ¿Cómo es cuando Dios cambia las cosas? Todas las personas querían ser judíos. Es por eso que hoy tú dirías: no hay nada de diferencia, es igual. Pero llegará un momento que tú querrás ser parte de ese pueblo de Dios. Y Dios tiene preparado un pueblo para este tiempo del fin. Un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y aunque suenen que sus leyes son diferentes, sus costumbres son diferentes, por el régimen alimenticio de este pueblo, una verdadera reforma pro salud. Y aunque parezca un poco repugnante para muchos, es la esencia de las leyes, aunque sean diferentes, son las leyes prescritas, alineadas por el mismo Dios. Por lo tanto, yo quiero invitarte, yo voy a orar y yo quiero pedirle a Dios que allí donde tú te encuentres, tú puedas sentir que Dios te está llamando para ser parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y aunque parezca diferente, es el pueblo al cual Dios se manifestará en el tiempo del fin y lo defenderá por encima de cualquier decreto. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, quiero orar de manera especial por aquella persona que me está escuchando desde la quietud de su casa, de su morada. Por aquellas personas que me están escuchando a través de las radios, a través de las emisoras. Por aquellas personas que me están mirando a través de la televisión. Por aquellas personas que a través de algún computador está conectado al internet y está contemplándome a través de la Iglesia Adventista Digital.org, pero de cualquier manera está conectado. De todos los televidentes de 3ABN Latino, que abarca un territorio grande en el mundo, que tu paz llegue sobre ellos. Que los rayos incesantes de tu gloria recaigan sobre ellos. Y que tu presencia, tu poder pueda estar allí para decirle: no temas, yo estoy contigo. Y no importa lo que el mundo pueda presentar, yo soy tu Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Espíritu Santo, por cobijarnos con la sombra del Omnipotente. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.